Egunon, buen día a todos. Antes, os voy a contar unas cuantas cosas, pero antes me gustaría enseñaros un pequeño vídeo que me hizo Elizabeth Pérez en el agujero donde mejor me encuentro para trabajar, en el Valle de Ayala, y también se ve un poco la última parte de la obra que estoy haciendo ahora, aunque luego empezaremos por el principio. Bueno, este es mi sitio preferido para trabajar en el Valle de Ayala, pero luego estoy también mucho en Madrid. Y bueno, en realidad yo nací en Bilbao en diciembre de 1942. Eran unas calles todas con montes al fondo. El monte estaba mucho más presente porque las casas eran mucho más bajas y no había ningún rascacielos. Entonces el monte, incluso los caseríos, se podían ver al fondo de las calles. La naturaleza estaba allí presente. Pero al tiempo también era una ciudad industrial. A la noche se ponía el cielo todo rojo, 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 maravilloso, que era la colada de los Altos Hornos. Y de día se podían ver unos montones enormes de mineral de hierro de color caput mortuum, que no sé si lo conocéis, el óxido, cuando es un óxido muy leve, pues, ¿qué voy a decir? Un clavo que se moja, pues queda como un óxido blanco, amarillento, un tono así, amarillento, naranja, va cambiando un poco. Y con el calor se llega a poner más rojo hasta llegar ya en las tierras volcánicas, por ejemplo en Lanzarote, que tiene el color ese que es casi violeta, maravilloso. Ese es el color caput mortuum que se ha usado de muy antiguo ya. Es un color que a mí me encanta. Entonces, yo de entonces veía los colores y las luces, pero luego ha sido a través del tiempo, cuando eso que he tenido ahí metido en la cabeza, me he ido dando cuenta de que eran pigmentos y he podido trabajar con ello. La ciudad industrial que era Bilbao, a mí me encantaba también ver el tráfico que había en la ría,
con todos los barcos, las barquitas, los remolcadores, los puentes que se abrían. Yo he conocido incluso, que fue el primero que se cerró, el puente del Arenal, cómo se abrían. Entonces había muy pocos coches y constantemente para que pasaran los barcos se tenían que abrir los puentes. Claro, eso a los ojos de una niña de 7, 8 años, pues era una maravilla, ¿no? Ver todo el espectáculo de una ciudad, ¿no? Y entonces, para mí, ahora comprendo que fue un terreno abonado para ese mundo fantástico y misterioso que siempre me ha atraído, ¿no? Esa mezcla de la naturaleza y de la vida industrial. Eso es un mundo muy complejo que ha quedado ahí muy, muy grabado para mí. Ya de la vida de las personas en la ciudad, yo los recuerdos más remotos que tengo son de los finales de los 40 y son recuerdos de cosas que apenas comprendía bien porque eran historias de la posguerra. Había muchas ceremonias en Bilbao, muchos rituales, tanto militares, bueno, en las grandes ocasiones con desfiles grandes, pero en cualquier día pequeños desfiles de falangistas o de los falangistas niños que se llamaban pelayos, o de los niños de la misericordia que iban con un jersey verde todos, o también por supuesto de la iglesia con sus procesiones por distintas fiestas, las más importantes en Semana Santa, claro. Y luego era muy corriente ver en la calle, eso me sorprendía mucho, ver que iban los curas a dar el viático, que seguramente no sabéis aquí nadie qué es eso, pero era ya en el momento de la muerte, los últimos auxilios espirituales. Y entonces el cura iba así arropado con una cosa dorada, que dentro tenía los santos óleos y las cosas que llevaba para el moribundo, y delante iba un monaguillo con una campanilla, y cuando pasaba gente tocaba la campana y la gente se arrodillaba. Y aunque lloviera es igual, tocaba la campana del monaguillo y la gente se arrodillaba en el suelo mojado. Luego los entierros, por ejemplo, ¿no? Iban por el medio de la calle, había muy pocos coches, los muertos adultos tenían una carroza negra, iba allí el ataúd y el vestido de negro, el que llevaba la carroza con caballos, iba delante subido arriba, y si era un entierro de un niño era todo blanco y toda la gente por detrás. Pero no había, entonces ya se cortaba la poca circulación que había. Pero sin entender mucho las cosas, eran imágenes que se me han quedado grabados, y que me ha quedado el gusto por lo indescifrable, por lo extraño, por lo misterioso. Son temas que han ido saliendo después, si bien no de una manera fotográfica. Leí hace poco una entrevista que me encantó del cineasta este maravilloso Tarkovsky, que si no, los que no lo conozcan, os lo recomiendo vivamente, porque yo veo sus películas una y otra vez y siempre encuentro algo bueno, como me pasa con los cuadros, ¿no? Nos pasa a todos en los museos, que volvemos a ver un cuadro y volvemos a encontrar cosas, ¿no? Pues decía Tarkovsky que a él lo que le interesaba al contar una historia era un relato metáfora, ¿no? Más que relato, era una metáfora. La metáfora figura en imágenes o en historia una historia o una imagen que ha ocurrido ya, que existe. No es como el símbolo, ¿no? El símbolo figura cosas que no tienen imagen, ¿no?
pues por ejemplo, pues la guerra, o el hambre, o la paz, o el comercio, o la justicia, no tienen imagen. Entonces el símbolo lo quiere representar. A mí muchas veces me han clasificado como simbolista dentro del simbolismo, pero francamente yo nunca he querido simbolizar nada, nunca, no, es un mundo que no me atrae. En cambio me siento muchísimo más cercana de esa manera de contar historias de Tarkovsky, de manera metafórica, pero tampoco forzándolo, porque yo al ver las películas de Tarkovsky hay cosas que no entiendo y es normal porque él tiene las claves, él sabe cuáles eran esas imágenes o esas historias previas, ¿no? Pero en todo caso son sugerentes y te meten en su mundo. Ese es el mundo al que yo más me acerco. Al leer esta entrevista, que la he leído hace poco, me he dado cuenta que es lo que a mí me gusta. O sea, no es que lo hubiera hecho antes intencionadamente. En los 60 pinté mucho de ese mundo, ¿no?, que os he descrito, y no sé por qué me venía mucho a la cabeza las caretas, ¿no? Porque la gente realmente, aunque era una sociedad muy gris, había muchas representaciones de ellos mismos, ¿no? Se representaban, por ejemplo, pues las monjas, que ahora hay muy pocas y no las distingues, pero antes había muchas y unas tenían unas alas muy grandes, otras tenían como unos cuernitos, otras tenían como un mantito así, había de muchas maneras y colores, ¿no? Y los curas eran menos imaginativos, pero también se distinguían, ¿no?, por colores y diferentes capas y diferentes gorros. Unos tenían así plano, otros tenían un bonete con unos picos así y una borla aquí. Los colores, que según primero eran negros, luego ya los obispos eran más tipo granate, a los cardenales, que aquí en Bilbao no había, pero se veía, eran en rojo. En fin, era un poco las jerarquías representadas en imágenes, ¿no? Y eso a mí me hacía ver un poco un mundo muy de caretas, ¿no? O me gustó mucho que una vez en un escrito que me hizo para un catálogo Caro Baroja hablaba de la vida disfrazada. Esa manera de describirlo me pareció muy convincente, ¿no? La vida disfrazada, y era así. En todo caso, todas estas cosas que os cuento no vale solo con contarlas, o no vale solo con la idea, las ideas que te vienen a la cabeza. Hay que plasmarlo, hay que conseguir el plasmarlo, y ahí es donde entra la dificultad, ¿no?, de cuál es tu manera de plasmarlo, ¿no? Yo, para empezar, siempre he dibujado mucho. Bueno, os voy a enseñar algunos dibujos. Esto es más en plumilla, pero siempre tiene una idea muy como de escritura, incluso aparecen letras. A veces utilizo el pincel, otras veces estas cosas, estos trazos que se acercan mucho a una escritura, y en escritura también muchas veces lo hago porque sale así. Para mí es la manera más directa de la cabeza a la mano, es como una escritura, va fluyendo, ¿no? Y te vas encontrando en los papeles lo que te ha ido pasando por la cabeza, ¿no? Y me acuerdo en el año 66 que leí un libro de Gómez de la Serna que hablaba, el título era Cartas a las golondrinas y cartas a mí mismo. Y era un libro que, además, las golondrinas, con ese vuelo que tienen así como en línea recta, a él le parecía que las golondrinas tenían una escritura picuda, y que le escribían cartas a él y él les contestaba. Era un libro, me pareció muy sugerente porque tiene mucho que ver con el dibujo. Y también a mí me ha pasado, bueno, me gusta dibujar del natural también, ¿no? Porque es también rápido tienes que hacerlo, ¿no? Porque las cosas están en movimiento.
que una primavera que había mucho viento aquí en Lejona, que teníamos la primera casa que hay ahí arriba en Lejona, había mucho viento y yo quería dibujar las nubes y con el viento se iban transformando. Entonces todos los dibujos que me iban quedando parecía como escritura, no llegaban a ser nubes, eran pequeños trazos. Y esa manera de puntear o de hacer los trazos, yo creo que es una suerte de escritura. Y es algo muy ligero, muy liviano, ¿no? Como es la escritura y como es el pensamiento, ¿no? Por eso para mí es lo más cercano al pensamiento. Y luego el grabado es otra técnica que ha sido muy querida para mí, ¿no? Aquí os voy a enseñar algunos grabados. Es como el dibujo, también se basa en esas líneas, pero es más denso luego, ¿no? Porque la tinta es muy gorda y es un dibujo denso que se acerca mucho más a la pintura. De hecho, también utilizo el pincel, bueno, la raya, la aguatinta, todas esas cosas me gustan, pero es un dibujo denso. Esto ya me acerca a la pintura y lo alterno muchas veces, ¿no? Este es un paseo por el río, que son 3 planchas muy grandes, y era una temporada que yo daba paseos por el río y me parecía que según iba pensando o viendo cosas, eran imágenes que lo que les unía era el sonido del agua que iba por debajo. Y ese es el paseo por el río. Y las reuniones también me han gustado mucho, pero aquí ya veis que tiene otra densidad el dibujo, ¿no? Se va acercando mucho a la pintura. Entonces, a mí me interesaba mucho cuando leía o cuando oía hablar de los pintores grabadores. O sea, que no era pintor, eran pintores grabadores, que eso se daba muchísimo en Holanda, en Bélgica, en Alemania, Durero, o Van Leyden, o Rembrandt, o más tarde Ensor, o incluso Alechinsky. Ha habido una tradición muy grande del pintor grabador, y ya se llamaban así. Entonces yo por eso pedí la beca para ir a Holanda, que para mí fue una abertura al mundo total, porque aparte de los museos que allí ya se exponían cosas que aquí no llegaban ni de lejos todavía, ¿no? Pero luego en el oficio son muy exigentes. Y yo siempre lo he pensado viendo museos, que en la pintura holandesa se puede ver gente con menos talento, pero nunca verás pintores chapuceros. Eso no lo ves nunca. O sea, el oficio lo conocen. Y aprendí mucho de cómo preparar lienzos, cosas que luego te van a servir después, cómo aplicar la pintura. Aprendí muchísimo y como es pequeñita la zona esa, pues pude viajar bastante en todo aquel tiempo, ¿no? Luego te das cuenta que cada técnica te lleva a una visión especial. O sea, cualquier técnica no vale para cualquier tema. Y entonces yo muchas veces cuando me pierdo un poco en lo que estoy haciendo, cambio de técnica, a ver dónde me lleva, voy a otro lado. Yo no he sido nunca con lo que mucha gente dice que le gusta lo experimental o tal. O sea, en el sentido de poder cambiar una técnica hacia algo que te permita, que te dé un lenguaje más adecuado a lo que quieres hacer, sí, porque me he metido en cosas, bueno, es que al final acabarías a mordiscos un cuadro para conseguirlo, porque no sabes cómo hacerlo. En ese sentido sí me he metido a experimentar, pero en cambio cuando empiezo un cuadro, no, siempre prefiero una idea vaga, y prefiero irla buscando un poco dentro del lienzo, ¿no? Dónde está y que vaya surgiendo un poco, ¿no? Sobre todo para empezar un cuadro, para empezar una visión, yo me pregunto muy a menudo
¿qué es lo que veo, no? ¿Qué es lo que veo? Porque realmente lo que vemos no es una cosa de unas leyes ópticas, bueno, que también dentro del ojo las habrá, como hay dentro de las máquinas de fotos, pero la visión nuestra yo creo que está mucho más condicionada por un estado de ánimo, por un recuerdo, por lo que crees haber visto, o lo que escuchas muchas veces, o lo que has leído. Todas esas cosas las vas teniendo en la cabeza, ¿no? Y yo medito mucho sobre qué es lo que veo, ¿eh? Porque muchas veces crees que estás viendo una cosa y realmente no estás viendo eso. Yo he tenido en mi vida muchos ejemplos que no os voy a contar ahora historias, pero que de repente me han sobresaltado y que tenía delante una cosa que no es lo que yo creía que estaba viendo, otras cosas, ¿no? Yo hice durante los 70 varios cuadros, no en serie, porque en serie tampoco trabajo, pero pensando en ello, ¿qué ves? Y siempre había una figura de verdad al lado de una cabeza en una silla, muchas veces con gafas, y la figura de verdad le pregunta a la cabeza con ojos o con gafas, ¿qué ves? O sea, como si no supiéramos muchas veces qué es lo que estamos viendo, ¿no? Que me parece de verdad, que muchas veces no sabemos lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, luego en los cuadros ya lo podréis ver mejor. Y luego, otra cosa, eso fue en los 70, y en los 80 me metí más en el color, que luego lo podréis ver, pero que viene mucho del grabado también. Y en el 69 estuve viviendo allí, en el 70. El 69 todavía estaba un poco, no, bastante, quedaba de lo que fue el mayo del 68, ¿no? Que eso era muy impresionante de verlo, ¿no? Pero era una cosa muy urbana en realidad, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, la frase aquella que quedó, debajo de los adoquines está la playa, eso ya te indica que estás viendo, es una visión de otro mundo que imaginas, otro mundo que entreves un poco, pero desde un punto de vista urbano, ¿no? Y luego ya en el 71, cuando vine aquí, ya fue una transformación esa visión, porque aquí encontré que ese paisaje bucólico, ¿no? que se ha pintado tanto, este paisaje maravilloso que tenemos, empecé a ver cosas amenazantes, ¿no? O sea, con todos los conflictos que había en el momento, veías en las fotos de los periódicos, pues imágenes del campo o de bosques con asesinatos, con zulos, con manifestaciones. En el mundo cultural hubo mucho en los pueblos, exposiciones que iban rotando de un pequeño pueblo a otro. O sea, que lo que yo había visto en París como una cosa urbana, que era ese afán de cambiar el mundo, visto desde la ciudad, de repente aquí lo vi en el campo, ¿no? Por eso digo que no es según las leyes ópticas lo que te hace para tener una visión, sino que es todo lo que hay alrededor, lo que te va llevando a ver las cosas de una manera. Ahora voy a enseñar unas pinturas donde se ve algo de... Bueno, esta por ejemplo es de los 60, ¿no? Que es una cosa un poco inexplicable y tal, que yo no tengo que tener para mí explicaciones, esa es la verdad. O sea, yo no busco explicaciones, no. Me aburre un poco las explicaciones porque nunca son de verdad. Me parece a mí que una cosa muy explicada, cuanto más explicada es más mentira. O sea que prefiero mucho mejor dejar las cosas con ciertos interrogantes para ver
a ver de qué va en realidad, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os contaba del mundo aquel gris. Este es de los 60, de la presencia tan fuerte de la Iglesia, sobre las familias, sobre las costumbres. Este es de entonces. Este es de París, que me impresionaba mucho, porque el centro de París es maravilloso, pero luego si coges un metro hasta Radio, las HLM, las viviendas que hay protegidas, pues son esta especie de cuevas que se ven aquí, ¿no? Bueno, puesto un poco en fantasía. Entonces ya veis que los semáforos, los pasos de peatones eran amarillos y ahora son blancos. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me parece un acontecimiento, ¿no? Bueno, me entretengo con estas tonterías, pero me gusta, lo confieso. Este es de los 70, pero tiene mucho también del ritual, ¿no? La boina negra era más de campesinos y tal, la boina roja ya era autoridad, ya era otra cosa. Luego esas peanas y la mesa que es tan importante aquí, es una mezcla de todo. Realmente no es una película, es una mezcla, es una visión de la mezcla. También hay guardias civiles. Este es uno de ¿qué ves? ¿No? Este será del 75, 76, por ahí, ¿no? Que el de atrás, ¿qué ves? O sea, es una pregunta que me sigo haciendo además. Este es el mundo de las manifestaciones, ¿no? Que había tanto entonces, que me gusta que una cara de repente está como abstraída de lo que está pasando, ¿no? Porque también esas cosas que a veces se han hecho, esas representaciones de las manifestaciones, que todos van a por una cosa, hay gente que no, que está en la manifestación, que también va por esa cosa, pero tiene en su cabeza otros ruidos, otras historias, o que mira al cielo para decir, ¿qué va a pasar, Dios mío? ¿Qué es esto? Yo qué sé, no sé. Este es un cuadro que tardé como un par de años en hacerlo. Este es del 79, 80, el comedor, que está en el Museo de Durango. Y a partir de este cuadro, tuve un sueño muy anterior a esto, en París, en el 71, que me impresionó mucho, que no pasaba nada además, no pasaba nada más que veía un comedor así, y un cocinero, que siempre, cuando estoy en un restaurante me sigue pareciendo, que como estamos todos sentados y el cocinero va de mesa en mesa, tengo la impresión de que es la autoridad, ¿no? Tienen además una especial manera que si quieren te miran y si no quieren no te miran, y esas cosas me divierten mucho. Bueno, estuve con esto, al final me di cuenta que por eso también fue muy importante. Además, o sea, este cuadro enlaza lo que tenía de antes, ¿no? Del mundo extraño, de los aguafuertes, que este lo hice antes en Aguafuerte, pero luego me di cuenta con el color, aunque es un gris, pero en los puntos de color me di cuenta de la importancia enorme del color, ¿no? A partir de este cuadro, ¿no? Y luego el color es algo que también es un tema, porque las ciudades tienen un color. Yo distingo mucho y me fijo mucho en el color de cada ciudad o de cada día. Bueno, los últimos cuadros que he hecho no les he puesto título como al de ¿qué ves? O así. Le llamo el color de los días, ¿no? Porque es verdad que cada día también tiene su color. Pues a partir de este cuadro empecé con... Aquí, por ejemplo, ya este es del 80, ya el color aquí es muy importante, ¿no? Como sin dejar de... O sea, yo cuando descubro una cosa, bueno, descubro, en fin, me intereso más por una cosa, no abandono las otras, ¿no? Por ejemplo, el ritmo del dibujo, del trazo, de todo eso está aquí, ¿eh? Y el aguafuerte, la densidad, por ejemplo, el monte se da ahí atrás,
que quise darle más densidad. O sea, me sirven todas las técnicas para irlo haciendo. La imagen de la ría, que siempre me ha encantado, ¿no? Esos caminos de luz que hacen... Bueno, antes cuando había los atascos en Ennékuri, siempre me entretenía mucho en ver esos caminos de luz que hacen, que ya no se ven los caminos, pero se ven las lucecitas. Y me gustaba mucho, ¿no? Que parece que son las luces las que están dibujando, las que te van trazando los términos, los movimientos de cómo va, todo eso. Queda algo de ahí a la derecha de el óxido. Este es Estación Finlandia, es este cuadro. Este cuadro lo fui a Finlandia, y de Finlandia quise ver San Petersburgo, y entonces fui en el tren que llegas a la estación Finlandia en San Petersburgo, que es porque Lenin, cuando la revolución creo que estaba en Finlandia, y llegó a San Petersburgo por la estación Finlandia. Entonces tiene como se ve ahí a Lenin arriba, tienen un mural muy grande con Lenin de recuerdo, ¿no? Ahí. Y mi marido solía decir que arriba está el socialismo ideal y abajo está el socialismo real. Pero bueno, eso lo decía él. Y bueno, este es un cuadro que hice cuando la pandemia, o sea, esa sensación de encierro, de la casa, la importancia que va tomando la casa, y luego el dibujo que lo he seguido haciendo más adelante de lo vegetal, la maraña esa que nos envuelve, eso es un tema que me gusta también. Este es de la última exposición que ya últimamente estoy haciendo en papeles orientales, que siempre, como me gustaba mucho el papel en sí, fui almacenando muchísimos papeles orientales que tienen una apariencia muy frágil, ¿no? Piensas que no te va a aguantar nada, y cuando trabajas con ellos pues te das cuenta que muchas veces añado colas, y si lo quiero partir con la mano me cuesta realmente, o sea, no es un papel muy fuerte. Esto es de lo que estoy haciendo ahora, que es de lo del color de los días, que son cuadros más monocromos cuando quiero, y cuando no quiero pues meto más colores. No tengo una norma así, pero me apetecía hacerlo de esta manera, ¿no? Que aquí se va juntando un poco, ¿no? En esta última época, pues todo lo que me ha ido gustando hacer, ¿no? Que es el dibujar, el trazo, el movimiento de las masas, que me ha llevado la pintura al aguafuerte. Este está muy cerca del aguafuerte también, y lo que es la pintura en sí. Y por eso estoy muy a gusto trabajando en estas cosas, Todo esto es pintura en papel. Busco unos pigmentos que me guste de verdad el color, y luego pues a veces aquí tiene un poquito de amarillo, que es un poco de collage, y lo pongo. Es lo que yo trabajo mucho con lo que me va pidiendo el cuadro. O sea, tengo esa idea inicial, voy buscando, voy dándole vueltas, y el cuadro te va pidiendo y te va llevando, ¿no? Yo creo que un cuadro realmente no tiene un fin. Yo pienso que es como una buena postura, ¿no? O sea, que cuando tienes una postura que se te duerme el pie o se te duerme el brazo, pues tienes que cambiarte, y el cuadro le pasa igual. Entonces tienes que dejarlo de una manera que esté cómodo, entonces lo dejas, pero realmente podrías seguir. En azules, pues cojo, el azul siempre me ha gustado mucho. El azul es un color que se expande, lo he utilizado muchísimo. El azul tiene la cualidad que
se expande y no ves bien los límites, ¿no? Porque es el color del aire y del agua. Entonces se va expandiendo, me gusta. Y ya no hay más aquí. Y otra cosa que quería decir para poder... que yo cuando hago una obra no intento nunca que el espectador vea lo mismo que he visto yo, porque es imposible. O sea, yo cuando hago algo lo hago con mi visión y con estas cosas que os he contado y otras que me imagino. Y el espectador también tiene las suyas propias. Y entonces, pues puede haber una coincidencia pero nunca pido que el espectador vea lo que he visto yo. Nunca explico un cuadro para que el que esté viéndolo vea lo que yo quiero que vea. Quiero que esté, o sea, que la obra esté libre, ¿no? O sea, a mí me parece en la historia del arte, yo veo que no es una historia de superaciones. No me parece que, por ejemplo, el arte egipcio no se ha superado, ni el arte griego, ni Leonardo, ni Picasso, o lo que pongáis. Son que cada época tiene su propia visión y sus propios intereses, y su manera de hacer las cosas. Las entiende así y lo hace así. Y nosotros... Curiosamente, ahí está el diálogo que podemos tener con las obras, ¿no? Que miramos y nos dicen cosas, ¿no? O sea, incluso aunque no sepas nada, a mí me pasaba en el Louvre, como hay tanta gente, me iba marchando de donde hay mucha gente. La Gioconda ni mirar porque no se puede ver. La pintura italiana poco, y acababa casi siempre en Asiria, que no va nadie. Y me encantaba. Pero yo pensaba, pero si yo de Asiria, si no, aparte debe ser relativamente reciente el descubrimiento de esa civilización, pero yo personalmente tampoco me he ocupado de conocer cómo era la civilización asiria, pero me quedo viendo las cosas, o sea, hay un lenguaje ahí plástico, ¿no? Con el que nos comunicamos. Me parece que es así, digo yo, no lo sé. No éramos así muy de grupos, y para mí además ha sido muy importante esa relación de amistad con muchos amigos, muy buenos pintores, que, pues no sé, ya por citar nombres, pues por ejemplo, con Isabel Baquedano, con Andrés Nagel, con Marta Cárdenas de Madrid, con Luis Canelo, bueno, más que podría citar, ¿no? Para mí ha sido muy importante, porque es muy importante el intercambiar ideas con gente que no necesariamente piensa como tú. Yo la idea que tengo es que la pintura siempre es una abstracción, siempre. O sea, yo voy a pintar este vaso de agua y esta jarrita, me pongo aquí, ¿y aquí qué tengo? Pues tengo lápices, pinturas, tal, y un papel. No tengo el vaso y esto. O sea, siempre es una abstracción. La generación nuestra nunca estuvimos contra la abstracción en absoluto. Todo lo contrario, tuvimos muy en cuenta todos los valores de la abstracción, de la materia, del gesto. Tampoco éramos tan tontos. Ya veíamos que había gente que hacía abstracto que era una cosa decorativa para poner encima del sofá. Pero ese sentido abstracto del color, ¿qué es un color dentro del cuadro? No es porque un árbol sea verde que tú pones el verde, es otra cosa.